Amigos de Canaco, Veracruz, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La productividad del capital humano. El tema de hoy, acontecimiento traumático severo. ¡Wow! Un tema impactante, pero que está contemplado incluso en la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Sí, esa norma que habla de los factores de riesgo psicosocial nos indica en algún momento el término acontecimiento traumático severo. Como es nuestra costumbre en tu programa, La productividad del capital humano, vamos a dividirlo en dos. El primer segmento nos va a hablar acerca de lo que es un acontecimiento traumático, algo severo. Y en la segunda parte lo veremos dentro del entorno laboral y luego cómo prevenirlo o cómo canalizar a una persona con problemas de esta naturaleza. Veamos, si tú te encuentras en tu casa, en tu familia, conviviendo con la familia, la pareja, la escuela, los amigos, con quien sea, puede existir algún tipo de acontecimiento traumático de orden severo, profundo, impactante. ¿Cómo es esto? Bueno, el término traumático viene de trauma o dolor, pesar, impacto. Por lo tanto, el acontecimiento traumático es el que te deja una huella específicamente negativa en tu vida. Por ejemplo, cuando fallece un ser querido que no esperabas que esto sucediera. Aun cuando alguien puede fallecer y llevar una convalecencia y tú estar consciente, si amas mucho a esa persona, puede manejar un trauma de tipo profundo, severo. Entonces, depende de la relación con la persona, depende del tiempo, de la enfermedad, etc. Pero en general, cuando tú no te lo esperas, sobre todo cuando es inesperado, viene el trauma, viene el acontecimiento traumático severo. Es un impacto a tu persona porque en el continuo de la vida tú no estás esperando que alguien joven o cercano a ti fallezca. Ese es un ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos y luego vamos a ir desglosando las situaciones. Por ejemplo, si tú estás en casa y de repente en la estufa hay un fogonazo o en el boiler, lo que es el calentador de agua, hay un fogonazo, si el tanque de gas empieza a fugar y una chispa hace que exista fuego, esos acontecimientos también pueden ser traumáticos, nos pueden dejar una huella muy grande, aun cuando no nos queme nuestro cuerpo, nuestra piel. El simple hecho de haber vivido una experiencia así es muy negativa. No se la deseamos a ninguna persona y tampoco desearíamos estar en esas condiciones. Si lo hemos pasado, seguro quedó una huella grande, un trauma en la persona. Otro ejemplo es cuando a tu casa, en tu escuela, en el auto, llega alguien y te asalta, te llegan a robar, te quitan tus pertenencias, sobre todo con lujo de violencia, con un gran impacto, puede haber gritos, puede haber balazos inclusive en la sociedad y todo eso amerita denominarse que existe un trauma, un impacto traumático, un acontecimiento traumático de orden severo. Es decir, deja una huella muy grave en tu persona. ¿De qué va a depender? Bueno, en gran parte de tu propia personalidad. Hay personas muy sensibles que con cualquier cosita y un acontecimiento más o menos leve les queda el trauma. Hay otras personas muy fuertes que parecieran no tener repercusión en ellos. Sin embargo, hay ocasiones en que se enmascara, se disfraza y la persona puede decir estoy muy bien y sin embargo no lo está. Pero bueno, aspectos generales, ¿no? ¿Cómo reaccionamos los seres humanos en general? Por ejemplo, cuando el terremoto de la Ciudad de México, los otros grandes terremotos en ciudades del mundo o en nuestro país, han existido derrumbes, ha habido personas que fallecen, que mueren en los escombros y eso obviamente para los familiares significa un acontecimiento traumático severo. ¿Qué otro caso? Por ejemplo, cuando perdemos alguna parte de nuestro cuerpo por un accidente, por alguna enfermedad degenerativa, por alguna intervención quirúrgica, sea esta apropiada para extirpar, para quitar, o bien por un error quirúrgico. Bueno, pues podemos tener un acontecimiento traumático severo. ¿En qué otro momento? Por ejemplo, si hay un accidente en general, accidente automovilístico, accidente en casa, cualquier tipo de accidente nos puede dejar secuelas, nos puede impactar, de tal manera que también exista esa manifestación de acontecimiento traumático severo. Nos damos cuenta entonces que para hablar de este término estamos mencionando eventos que son inesperados, que son impactantes, que son fuertes o severos. Y esto entonces afecta el psiquismo de la persona. Si es un niño muy pequeño puede afectarle mucho y posiblemente con el paso del tiempo pareciera ser que lo olvidó.
Si es un adulto, insisto, dependiendo de su personalidad y las condiciones en que se presentaron este tipo de eventos. Si por ejemplo te casas o te divorcias y las condiciones no son las apropiadas, pudiera existir también un acontecimiento de tipo traumático severo, aunque esto ya no es tan marcado en la actualidad. Y así como ellos, si desafortunadamente pierdes un familiar, específicamente un hijo, una hija, pues es sumamente severo. Si pierdes una propiedad de gran valor, era lo único que tenías y de repente dejas de tenerla, también impacta en tu personalidad. Entonces así vemos muchos elementos en la vida cotidiana que nos pueden estar afectando. Al hablar de que a cada uno nos afecta distinto, es porque la personalidad, insistimos, es diferente. ¿Pero a qué se debe? Bueno, por ejemplo, se puede deber a qué tanto apego le tienes a las cosas materiales. Si lo que pierdes o te roban o le pasa algo es un objeto material, llámese terreno, casa, vehículo u objetos en general materiales. Depende de tu apego hacia esos objetos. En otra forma, también depende qué tan aprehensivo o aprehensiva seas para tener todo bajo tu control, todo para ti, y de repente ante un acontecimiento así, al perderlo, te desestabiliza emocionalmente de manera fuerte, severa. ¿De qué otra cosa puede depender, además de estas características? Bueno, pues posiblemente de qué tanto poseas. Por ejemplo, si tienes 10 casas y se te daña una, pues no te va a afectar lo mismo que si tu único patrimonio es la casa donde vives y ya no la tienes. Bueno, eso va a ser mucho más traumático. Y son algunos ejemplos un poco exagerados, pero que nos demuestran la diferencia entre una y otra circunstancia. Entonces, ya tenemos una idea general de qué es un acontecimiento traumático severo. Vemos entonces que nos va a afectar diferente si somos pequeños, de edad mediana o adultos mayores, si tenemos solo unas cuantas cosas o tenemos mucho, y si somos muy aprehensivos o dependientes de las cosas y de las personas o no. De muchos elementos depende entonces qué tanta va a ser la reacción. Ahora, ¿qué puede pasar si nos sometemos a un acontecimiento así? Ya sea que nos asalten, que se queme, que nos roben, que se caiga, que se destruya, que perdamos. Ante todo ello, lo que puede pasar es que nuestro comportamiento va a variar de manera radical, específica. No siempre, y depende de la persona, pero puede darse el caso. Entonces, las personas que rodean a quien ha sufrido un acontecimiento traumático severo, tenemos que apoyarle, tenemos que sacarle adelante para que sobrelleve su situación quien lo vivió. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Bueno, pues tenemos que, por darse el caso, la persona que ha sufrido esto puede recurrir a un personaje de su fe, un sacerdote, una hermana o monja, un pastor, un rabino, cualquier personaje de su fe, de su religión. Sería un ejemplo donde se desahogaría, tendría su catarsis y además llevaría una guía espiritual. Otra opción sería la psicoterapia. Bueno, por ejemplo, en Psicoexistir damos consulta clínica y tratamos este tipo de problemas donde la persona, por medio de la psicoterapia, va reaccionando, recapacitando y saliendo adelante de ese gran temor que le puede causar este acontecimiento a ser repetido, por poner un ejemplo. Otra forma de salir de esto es un poquito más popular, es un poco más ligera o superficial, y es el estar con la familia, con los amigos, con los seres queridos en general, salir y divertirse, distraerse y tratar de olvidar este tipo de problemas. No siempre es lo más adecuado o lo más recomendable, porque dependiendo de la persona puede ser que lo guarde, que como decimos vulgarmente se trague el problema, y al rato eso le va a tener manifestaciones en su organismo, va a tener síntomas que posiblemente no sepa ni de dónde vienen, pero se presentan. ¿Qué características se dan con una persona que ha sufrido un acontecimiento así? Independientemente si lleva un apoyo o no, de la naturaleza que sea, puede darse el caso, no es certero, pero puede darse el caso que la persona, con el paso del tiempo, presente una crisis de ansiedad, que no pueda dormir bien, que piensa frecuentemente que se va a repetir el acontecimiento, que está durante el día realizando sus actividades cotidianas y de repente está recordando lo que le pasó, que posiblemente se le haya generado una fobia ante algún tipo de circunstancias. No sé, puede haber muchos síntomas, muchos ejemplos de lo que puede pasar con alguien así. Por ejemplo, personas que van a la guerra, por poner un caso específico, tienen un fenómeno que se le llama flashback.
es decir, ya cuando están como civiles en su país de regreso en casa, de repente les llegan recuerdos muy bien ilustrados, iluminados de cuando estaban las escenas de guerra que él o ella vivió. Entonces se le llama flashback al regreso de las circunstancias en su mente. Pudiera darse el caso que si sufriste de una inundación severa, de un incendio, de algún problema de cualquier naturaleza, un deslave, qué sé yo, puedas tener posteriormente un flashback, un regreso por medio de imágenes o como si fuera una película de tu vida que estás volviendo a vivir. Por ello, cuando hay un acontecimiento traumático severo, siempre es necesario indagar a qué se debió, cómo se dieron las circunstancias, de qué manera se está sobrellevando o superando, y si después de un tiempo, ya en la actualidad, existen síntomas o recuerdos que están perturbando a la persona y no le dejan vivir a gusto. Todo esto lo estamos comentando respecto a los acontecimientos traumáticos severos en los seres humanos, niños, adolescentes, adultos, en cualquier momento de la vida y en cualquier ámbito. Para el siguiente segmento lo vamos a especificar en la empresa, dentro de lo que es el entorno laboral. Pero queremos recordarte, antes de ir a nuestro siguiente segmento, que nosotros transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Nos encontramos ubicados en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en el centro del puerto de Veracruz. Nosotros aquí en Canaco tenemos cursos presenciales que ofertamos a los empresarios y a los empleados de los empresarios. Entonces, si te interesa algún tema, llama a la Canaco, pregunta aquí en Canaco, Veracruz, si tienen algún curso, que ahorita en este mes tenemos en puerta varios, y puedes solicitar las cotizaciones para una o más personas, afiliados o no, a la Cámara de Comercio de Veracruz. Existen otros múltiples servicios que si tú te afilias como empresario puedes tener algunos elementos a favor. ¿Te conviene? Inténtalo, pregunta y ojalá seas un afiliado más a la Canaco, Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, donde te aportamos múltiples asesorías, cursos, capacitación como tal en general y otro tipo de tips. Por ejemplo, este canal, Radio TV Canaco Digital, transmite en vivo y en directo no solo este programa, sino una barra programática extensa, donde tienes grandes temas como la tecnología, los seres humanos, los empresarios, los casos de éxito, música, en este caso el capital humano y su productividad. En fin, hay muchas cosas a tu favor. Entonces, te recuerdo que Psicoexistir se encuentra a través de Canaco Veracruz, transmitiendo este programa, y también te ofrece capacitación a tu personal, a tu capital humano, así como psicoterapia para las personas que requieren este tipo de apoyos, sobre todo si han tenido algún acontecimiento traumático severo, como el que estamos manejando en el tema de hoy, perteneciente a la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018. Que ya está entrando prácticamente en vigor en estos días. Por lo tanto, me despido de ti para brevemente pasar a unos cortes comerciales y esperarte en el segundo segmento, donde hablaremos del entorno laboral del acontecimiento traumático severo. No te despegues, te esperamos. Gracias.